Una sociedad cohesionada, próspera y solidaria solo es posible si conoce, aprecia y protege sus orígenes. Hola, soy María Cela Álvarez y les doy la bienvenida a Herencias, un podcast sobre el patrimonio nacional dominicano. En este espacio, auspiciado por el Banco Popular Dominicano, abriremos de par en par una ventana a nuestro pasado y también nos miraremos en el espejo de nuestro futuro. Junto a nuestros invitados conoceremos por qué el patrimonio cultural y natural de la República Dominicana es invaluable, una fuente que nos ayuda a comprender nuestra evolución como sociedad y a celebrar nuestra identidad única. Al preservar nuestro patrimonio, nos aseguramos que las generaciones futuras puedan aprender de nuestros logros y desafíos y renueven el orgullo por la diversidad de nuestra identidad dominicana. Cuidemos la herencia del pasado para avanzar hacia una visión de futuro próspera, armoniosa y sostenible. Comencemos. En este episodio vamos a tomar aire y nos vamos a sumergir para conocer más sobre nuestro legado, patrimonio subacuático, que es mucho y variado. Para hablar de este tema me acompañan Pedro Morales, de Patrimonio Subacuático y uno de los autores del libro Patrimonio Nacional, Joyas de la Cultura y la Naturaleza. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar con nosotros. El fotógrafo submarino José Alejandro Álvarez. Gracias, José Alejandro. Bienvenido. Mónica Gutiérrez Fiallo, la directora del Museo de las Atarazanas Reales. Bienvenida, Mónica. Y el doctor Rubén Torres, director de la ONG Reef Check República Dominicana. Bienvenido. Gracias a todos por acompañarnos hoy. En el contexto del patrimonio nacional, vamos a empezar definiendo cómo se define y cómo se distingue el término patrimonio subacuático, Pedro. Bueno, se define como todo rastro de existencia humana que tenga más de 100 años. Existencia humana que tenga que ver con lo cultural y lo arqueológico. Puede ser un pecio de un barco que tenga más de 100 años. Le salga, para poner el ejemplo, que si está por debajo al nivel o sobre el nivel, si tiene algo que sobresale del agua, es parte de nuestro tema cultural subacuático. Y bueno, de eso es que se trata. Ok. Sí sería bueno si ustedes nos pudieran abundar un poco de cuál es la riqueza de nuestro patrimonio subacuático en República Dominicana, con cuántos tesoros contamos, porque podríamos llamarlos tesoros perdidos en el tiempo, en un momento de la historia que representa muchísimo para nosotros. ¿Cómo cuántos hay? Bueno, la República Dominicana cuenta con muchísimos kilómetros de costa y hay una estrecha relación entre esos, patrimonios culturales que mencionaba Pedro y ese patrimonio natural que existía desde millones de años. Inclusive gran parte de los naufragios que se registran en nuestra isla fueron causados por esos arrecifes, esas rocas que se encuentran en aguas poco profundas. O sea, hay una estrecha relación, lamentablemente catastrófica, pero esos encuentros, esa poca información que teníamos sobre los mares o que los navegantes antiguos tenían sobre nuestros mares, entonces crearon todo ese patrimonio cultural que sigue estando todavía sumergido. Conocemos mucho las historias de Jacques Cousteau cuando nos visitó al Banco de la Plata. O sea, son registros que tienen cientos de años, como decía Pedro, y en el tema natural millones de años con nosotros. Más antiguo de todos, ¿alguien sabe cuál es? Bueno. Investigado, perdón. Sí. En investigación hay un pecio del siglo XVI. El pecio es lo que queda. Son los restos. El naufragio es el acontecimiento. Entonces, ahora mismo el más antiguo que está en investigación es del siglo XVI. Obviamente tenemos desde antes porque tenemos la Isabela, claro. Pero la Isabela no se ha investigado la parte acuática. Y en los museos, por ejemplo, Mónica. Es importante destacar, María Cela, que nuestra posición geográfica en el corazón de América es lo que hace que alrededor de nuestras costas, de nuestra isla de Santo Domingo, haya tantos naufragios y tantos pecios, como explicaba Pedro Morales, que es
todo lo que tiene que ver con el barco hundido en sí y el lugar y todos los artefactos que se encuentran. Entonces, a partir de ¿cuáles son los más antiguos? Pues obviamente a partir del primer viaje de Cristóbal Colón, porque ahí es que comienzan los barcos extranjeros a llegar a nuestras islas, más allá de las canoas que utilizaban los indígenas. Entonces estos son los más antiguos. Nuestra posición geográfica es determinante y hasta el siglo XIX principalmente existen una cantidad de barcos hundidos en la región. Y digo hasta el siglo XIX porque fueron los barcos pues todavía rudimentarios. En el siglo XIX se caracterizaron mucho por batallas navales, el hundimiento los naufragios generalmente eran ocasionados o por piratas, o por accidentes, mal tiempo, por riñas también entre la tripulación o mal tiempo. En aquella época donde los mapas estaban en formación, pues todos sabemos que el siglo XV y el siglo XVI fueron determinantes tanto, no solamente en América, sino también para llegar a las Indias, bordeando África, por ejemplo. En el Museo de las Atarazanas Reales, que es el que me honra muchísimo dirigir, tenemos muchos artefactos que el mar los cuidó. Y eso es una característica del patrimonio subacuático. ¿Por qué? Porque hay inclusive artefactos que ya no existen porque fueron fundidos por su valor o simplemente desaparecieron. Por ejemplo, artefactos metálicos de inyecciones, jeringas, instrumentos médicos que se han asombrado muchísimo, incluso médicos, en ir a ver aquello que ya no existe. Entonces también es bueno destacar que cuando un barco se hunde, esto que se le llama un pecio, no siempre queda sepultado bajo el mar, porque depende de dónde esté, ¿verdad? Si no hay arena, si es un fondo plano, entonces, pues estos restos con las corrientes se van para otro lado. Y por eso generalmente están tan esparcidos. Entonces, generalmente los que se conservan son donde hay bancos de arena. Y hay unos 700 pecios que se tiene información alrededor de la isla, vamos a decir en la región, en el archipiélago. Y bueno, vamos a seguir esta conversación, pero cosas tan interesantes como por ejemplo el naufragio del galeón del Concepción, que fue en el siglo XVII, que era una gran flota, como era usual en aquella época, porque por los peligros de los mares iban en flotas de 10, de 12. Bueno, también podríamos hablar de que, por ejemplo, la compañía Neordental de las Indias Orientales, que era holandesa, fue la primera, que tenga yo noticias, la primera compañía por acciones, por ejemplo, para vincularlo con el comercio. Es muy interesante y me gustaría saber cómo todo esto contribuye a la formación del patrimonio y de la identidad cultural de nosotros los dominicanos, porque cuando hablamos de patrimonio material, intangible, pues son cosas que vemos, escuchamos, probamos, pero lo que está en el fondo del mar casi nadie lo conoce y lo ve como una curiosidad, pero no sabe el nivel de importancia que tiene para la formación de nuestra propia identidad como dominicanos. Sí, yo quería también añadir que parte del patrimonio nacional nuestro, submarino, es también los recursos naturales. O sea, por ejemplo, los arrecifes de coral, los diferentes ecosistemas, como también son las praderas de hierbas marinas y los manglares, que todos están unidos, son muy importantes porque los arrecifes de coral, por ejemplo, al igual que las selvas, son los ecosistemas de mayor biodiversidad en el mundo. Y eso, tener nuestro país una amplia cobertura o representación de arrecifes es muy importante porque somos partícipes o tenemos, vamos a decir, la responsabilidad de nuestro territorio de tener uno de los ecosistemas que, aún ocupando, se estima que los arrecifes de coral ocupan un 1% de los fondos marinos, pero albergan casi el 25% de la biodiversidad de los océanos. De la vida. Pero es muy interesante lo que tú acabas de decir, porque podríamos decir que es parte de nuestro patrimonio natural.
es vital y además contribuye al desarrollo del turismo en República Dominicana. Sin ellos, sin esos arrecifes, sin los corales, no tendríamos las playas. Vamos a hablar también de esa parte del patrimonio, no solamente de los tesoros o de los pecios. Pero a mí me gustaría saber de qué manera el turismo relacionado al patrimonio subacuático puede contribuir al desarrollo de las comunidades sin que sea afectado, porque sabemos que son frágiles, hay que cuidarlos, tenemos la responsabilidad como país de hacerlo. Bueno, yo de parte del punto de vista natural o de los arrecifes, yo creo que lo más importante, como tú bien mencionaste ahorita, es que no se ven y hay que difundir y dar a conocer eso. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, mis fotografías y lo que me motivó a iniciarme como fotógrafo fue compartir con quienes no buceaban la belleza que yo veía. Entonces, para proteger, lo primero que hay que hacer es conocer. Entonces, yo creo que el tema de difundir esas imágenes y documentales que se hagan es importantísimo porque es la primera herramienta, vamos a decir, para llamar la atención y dar a conocer estos recursos. Por suerte tenemos a Rubén aquí, que como biólogo marino también nos puede explicar un poco más de la complejidad y demás. Y yo creo que también, como tú mencionaste, el tema de las playas dependen de los arrecifes de coral. Y yo creo que, Rubén puede explicar mucho mejor que yo el tema de esa dependencia y qué podemos hacer para que eso se mantenga. Sí, no, a pesar de que nosotros, muy poca gente puede observar esos recursos naturales, ese patrimonio natural sumergido, hace mucho ya recibimos bienes y servicios de eso. O sea, ¿a quién no le gusta un pescado frito, una langosta? ¿Qué turista viene a nuestro país buscando esas playas de arena blanca, agua transparente? O sea, todo eso son bienes y servicios que estaban siendo ofrecidos por esos ecosistemas naturales, por el hecho de que mucha gente no los puede ver, no los conoce, entonces no se cuida casi. O estamos creando impactos negativos que sin darnos cuenta le hacemos daño. Con todo esto también del cambio climático ahora son procesos globales que están afectando mucho a estos procesos locales. Entonces el turismo, digamos, por suerte, ya hace un tiempo se creó lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, todas las regulaciones locales, en base a ese conocimiento que se ha ido adquiriendo de esos recursos que antes no se conocían. Entonces ahora sí hay, aparte también mucho más conciencia. Ahora todo el mundo está conectado con un celular que obtiene información inmediata de lo que pasa debajo del agua. Entonces hay mucha más conciencia ambiental en nuestro país. Ya la gente conoce las regulaciones, conoce por qué debemos o no debemos hacer cosas. Y eso en conjunto ayuda mucho al desarrollo a una industria turística con un bajo impacto ambiental. Me encanta la frase de cómo estos ecosistemas generan bienes y servicios para el país. Y vamos a ahondar de cómo podemos protegerlos también del cambio climático, porque estamos hablando ahí del patrimonio natural, de los arrecifes, los corales, pero en el caso de los naufragios, de los galeones, de los pecios, de lo que queda todavía, sí sería interesante saber cómo usarlos como un atractivo para el turismo, sin que sean afectados. ¿Cómo beneficiaría esto a las comunidades? Bueno, a partir de alrededor de 2004, más o menos, se empezó un desarrollo de algo que se llama los museos vivos del mar. ¿En qué consiste? Se colocan piezas de naufragios originales o réplicas en áreas en áreas turísticas donde se manejan a través de los scuba shops viajes guiados y obviamente llevándose de un manual de buena práctica que hay. A partir de ahí se le colocan diferentes tipos de piezas, anclas, cañones. ¿Réplicas? No, hay originales también. ¿Y cómo distinguir? Ya eso va por parte del turista. O el turista dirá, igual, yo quiero verlo de verdad. Igual se crea un arrecife alrededor de esto, claro, de esto, porque crece. Sea original o réplica. Entonces, okay. Es cierto. Los originales que hay han sido tomados basado en un préstamo. Uh-huh. Obviamente son de patrimonio cultural subacuático, pero al igual que todo lo que hay alrededor de la isla, aunque no se haya encontrado, es parte de
del gobierno. Claro. Es propiedad del gobierno. Entonces, se crean a partir de piezas como la que le comenté, igual tinajas rotas, pero se adhieren y se promueve a través de los Cuba Shops. Los Cuba Shops reciben una planilla. Esas son las tiendas de buceo. Sí, y los lugares de exacto. buceo para que la gente que no conoce. Perdón, sí. El término. Perdón. Estuvo bien eso. Se le entrega una planilla para que vean el sitio que van a conocer. Sí. Una planilla plastificada para que eso también sea lo único que se lleven de ahí. Como la búsqueda del tesoro. Exacto. ¿Y cómo se puede proteger o evitar que se lleven nada? No se llevan porque el que carga un cañón o un ancla... Bueno, un cañón no, pero un pedazo de tinaja. Si se lo lleva, se lo No ganó. se va a poner una Bien moneda merecido. pequeña. Están adheridos al fondo marino. Entonces, eso se ha convertido en un atractivo, turístico, claro, cultural. Pero al hacerse a través de una universidad y de una ONG, también en esos sitios, una vez al año, se hacen estudios subacuáticos, estudios marinos, y se hacen fotogrametrías, las cuales se le entrega al Ministerio de Medio Ambiente, con lo cual ellos pueden monitorear los fondos de esa área. Y benefician las comunidades. Benefician las comunidades a través de la plantilla, que sirve como un monitoreo para saber qué tanta gente fue. Igual, que todavía no ha pasado, pero esperemos que poderlo organizar así, que esa plantilla sirva como para que la escuela de buceo que vendió el tour aporte algo al clúster. Claro. Para con eso ayudar a las comunidades. Entonces, eso se convierte en algo más allá de lo que es el buceo. ¿Y cuántos de esos museos hay actualmente? Ahora mismo hay 5. ¿En dónde? Hay 3 en Bayahibe, 1 en La Caleta y 1 en Punta Cana. Es importante también destacar, María Cela, que después del 2001, que fue cuando la UNESCO pues promovió algo que se dijo en una convención de la UNESCO, que era que se preferían los museos vivos o dejar los pecios en su estado original, en su medio histórico. Esto quiere decir que cambió totalmente la forma de hacer arqueología y rescates. Sí. Por ejemplo, todo lo que está en nuestro museo de las Atarazanas Reales fue antes de la firma de esta convención. Ya no se puede extraer. Ya no se puede extraer. ¿Por qué? Porque había muchos exfolios, aunque hay bastante controversia al respecto, porque también el hecho de que no se puedan sacar fácilmente, hay algunos buzos o pescadores que también lo exfolian. O sea que no se puede decir que con esta ley que fue firmada en el 2011 por nosotros, se ha evitado esta parte. De manera que esto es un poco controversial, pero algo que me dijeron una vez y me gustó esta respuesta es que la UNESCO también está previendo que las generaciones futuras pues puedan tener esta información porque no tenemos todavía las técnicas suficientes para sacar esto con la perfección, vamos a decir, que quisiéramos. Entonces, prorrogando un poco más esto, podemos esperar tener mejores técnicas. Y con lo que tú dijiste ahorita, tu pregunta respecto a cómo contribuye esta arqueología subacuática a estas piezas, este patrimonio, a nuestra identidad. Fíjense que, como sabemos, un pecio es una fotografía instantánea de un momento histórico, en el momento. Aunque las piezas estén diseminadas, no importa, eso es una fotografía que muchas veces no tenemos pues documentos escritos al respecto. Y la arqueología, en este caso la arqueología subacuática, se encarga de investigar toda esta historia detrás de un evento. Relacionada a ese evento. De manera que esto afianza muchísimo lo que es nuestra identidad. Todos hemos visto Titanic y todos los documentales que se han hecho. Hemos aprendido un poquito de cómo se realizan este tipo de cosas, pero en el caso de República Dominicana también tenemos, joyas de la arqueología hundidas o joyas arqueológicas. Yo recuerdo cuando mi época de buceo, llegué a un barco St. George, al barco St. George, que creo que es en Bayahibe, que me estaban diciendo. ¿Y cuánto tiempo tiene ese barco ahí? Es muy atractivo, además de que
para el turista, aparte de, y para el que bucea, genera también una vida alrededor del mismo. Sí, te iba a decir que todos los barcos hundidos no necesariamente se hundieron por accidente. Ese en particular se hundió a propósito para crear un destino de buceo. Al buceador le encanta explorar, le encanta meterse, le encanta encontrar un tesoro, digamos, o sea, observarlo. Y entonces en muchos sitios se hunden estructuras, barcos, estatuas, aviones, obviamente bajo un proceso de limpieza, de hundimiento que no le haga daño al fondo marino, para crear ese destino turístico, y eso eventualmente genera recursos económicos para las empresas que llevan los turistas o para el comunitario, el capitán del barco. El desarrollo de un hábitat, hábitat para los habitantes de esa zona, porque ve cómo inmediatamente la hacen suya. Inmediatamente. Bueno, te quería abundar un poco con el tema que te preocupaba y que es una preocupación válida, de que cómo se protege o cómo se cuida. La visitación ofrece el servicio indirecto de que protege también, porque mientras lo están visitando todos los días, no puede ir nadie a depredar. No se puede aparecer un barco y decir vamos a captar Angelito Cañones, porque todos los días está recibiendo centros de buceo y visitantes. Sí. En el caso de abundando un poquito con lo que estaba diciendo Mónica, nosotros hemos cooperado con, vamos a decir cooperado con el tema de la Convención de UNESCO, con esto de los museos subacuáticos, porque se nominó uno por primera vez, que es conservación in situ, totalmente conservación in situ, que es el naufragio del Capitán Kidd, que es de 1699 y está en la isla Catalina. Entonces, ahí está todo. Le falta un cañón porque se le dio un permiso a una entidad para que lo sacara y lo conservara. Y nosotros lo tenemos allá en la dirección. Pero a partir de ahí fue que se crea, primero se habían creado otros, pero ya no hay, o sea, los que se están desarrollando son a partir de otros pecios existentes. Y con lo que había otra pregunta que hablaron de otro ecosistema. ¿De cómo se crean ecosistemas alrededor de? Bueno, ahí no sé si Rubén puede abundar, no sé si tú has ido por ahí a estudiar la zona porque se estaban poniendo blancos por el tema del calentamiento. Vamos a hablar de eso ahora porque el calentamiento global es un tema que no puede dejar de mencionarse, sobre todo cómo ha afectado nuestro ecosistema marino. Pero yo quería antes, la tecnología, ¿cómo nos puede ayudar? Ese rol de la tecnología en la documentación, en la exploración y en la preservación también de esos sitios subacuáticos. Bueno, comenzando por la exploración, porque ahora tenemos sonares muy modernos. No es como antes, que antes se supone que eran arqueólogos, pero la arqueología también hay que decir que es una ciencia muy nueva. Los primeros arqueólogos surgieron graduados a partir de los 80 y no en nuestro país, sino en España. La arqueología subacuática comenzó en los 70 en nuestro país. Se comenzó a hacer con un grupo de buzos e investigadores como Frank Moya Pons, Esteban Prieto, Pedro Borrell y un grupo como de 8 o 10 personas que buceaban y constituyeron ese grupo con permiso del presidente Balaguer en esa época, y se llamó a la Marina de Guerra para que custodiara los lugares. Y los bienes. El gobierno del presidente Balaguer le da contratos a compañías extranjeras y le da lugares específicos para su exploración. Y mediante la referencia de la Convención de la Florida, que es como se hacía en el occidente, se le da permiso que por su exploración ellos puedan repartirse los bienes encontrados 50%, 50%. O sea, el país 50, sí. 50 la compañía. Ni siquiera se hizo así, porque yo tengo los testimonios escritos y
grabados, porque desde que yo he estado como directora del Museo del Mar, me he dedicado a hacer investigaciones al respecto para poder entender la historia de toda de este patrimonio y de la Comisión Subacuática. Y el mismo Esteban Prieto y todos los demás me han corroborado que ni siquiera se repartió 50-50, sino que a ellos se le dieron, por ejemplo, las monedas, porque había miles de monedas, y los artefactos más extraños o más peculiares o más importantes quedaron en el museo. En el caso del Concepción. En el caso del Concepción casi todo lo tenemos nosotros. Y ellos lo que se les dio fueron monedas. Si es cierto que han desaparecido, como algunos dicen, monedas, me han explicado los miembros de la comisión que no es que han desaparecido, sino que en esta época la comisión no tenía fondos propios y el gobierno autorizó a vender monedas para la manutención de lo que fue la comisión. Ya. Para los coleccionistas, que generalmente las compraban a muy buen precio. Sí, bueno, al precio del momento, era precio de mercado, no era ni más ni menos, porque no eran monedas hurtadas, ni es lo que tengo entendido. Igual se pusieron, el presidente Balaguer puso una X cantidad de monedas en garantía para un préstamo, para desarrollar lo que es hoy la oficina. Qué interesante, señores. Todo esto es parte de la historia de cómo se ha ido desarrollando nuestro patrimonio subacuático y su protección. Pero ahora tengo que entrar en un tema antes de que terminemos que es muy importante y que preocupa mucho a la humanidad. Con el calentamiento global, la temperatura de las aguas ha aumentado. Entonces, a mí me gustaría saber cómo esto está afectando a nuestros ecosistemas, nuestros corales. Yo que tuve el privilegio de poder conocer un poco las profundidades en una época, vi que ya había mucho empobrecimiento en ciertas zonas de nuestro país. ¿Cómo está hoy en día? Sí, mira, comenzando, digamos, a examinar ese problema que se llama cambio climático, es que es algo global, que tal vez nosotros como país no somos los principales responsables. Nosotros podemos ponernos, digamos, por la línea o carbono neutro, como se le llama técnicamente, y el cambio climático, como es un proceso global, no se va a detener así tan fácil. Tiene que ser un movimiento a nivel del planeta, que cambiemos. O sea, eso no se resuelve por un país o por dos países. Sin embargo, somos de los más afectados. Estamos en la boca del cañón, como se llama así decirlo. Yo inclusive estuve ayer buceando en la caleta y todos los corales están blancos. Y entramos, entramos a esa explicación, que es que los corales están pegados al fondo del mar, no se pueden mover, y viene esa agua caliente y ellos, digamos, se estresan. Para ponerlo de forma sencilla, ellos viven o tienen dentro de su tejido, de su piel, un alga que vive dentro de ellos, una alga, digamos, simbiótica. Es una relación donde el alga vive dentro del coral, cómoda, digamos, en un ambiente controlado, pero le paga, digamos, la renta por ese alquiler al coral en forma de energía. Las algas hacen fotosíntesis, como aprendimos en primaria, y le pagan mucha energía, inclusive como el 90% del alimento del coral viene de esa relación con esa alga. Pero cuando el agua se calienta más de lo normal, entonces esa relación se rompe, el alga sale del coral y el alga no solamente le da esa energía, sino también le da el color. Entonces el coral se queda transparente. Los corales son familia de las aguas vivas, que son animales transparentes. El coral primeramente, se pudiera recuperar, pero termina siendo un animal débil y se enferma, o completamente morirse en el proceso. Este verano se calcula que habrá una mortalidad masiva de corales porque la cantidad, el tiempo que tenemos con esa agua caliente que está por encima de los 30 grados, meses, semanas, es para causar una gran mortalidad en los corales. Y ese coral que se muere ya desaparece. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué podemos hacer nosotros también? Porque sé que también en algunos lugares se han dedicado a hacer crecer corales para luego plantarlos. Sí me gustaría que ustedes me resumieran esto en ese sentido. ¿Qué significa para nosotros que vayamos perdiendo nuestros corales, nuestros arrecifes? ¿Qué significa para las playas, para el turismo? O sea, esto es un proceso que es muy difícil de detener, porque como dijo Rubén, es algo global. Obvio. ¿Qué podemos nosotros hacer? Bueno, tratar de mantener o de preservar nuestros corales lo más saludables posible. O sea, tratando de quitar los impactos locales que nosotros sí controlamos. Por ejemplo, la sobrepesca, la deforestación, que
se traduce en una sedimentación, el cultivo o el uso de pesticidas y de agroquímicos y abono en exceso que fomenta el crecimiento de las algas, entonces, y haciendo una visitación responsable también. Entonces, o sea, el tema de los impactos, de los derrames de combustible sobre el arrecife, algo tan sencillo como, siempre me pregunta la gente, ¿qué podemos hacer nosotros, yo, un ciudadano común, para proteger? Bueno, para empezar, ten cuidado con lo que tú te untas en la piel. Hay un producto que se llama, no me acuerdo. Oxybenzona. Exacto, que está casi en todos los protectores solares. Ten la conciencia, por ejemplo, de si tú vas a la playa, compra un protector solar que no tenga ese componente. Repiten el nombre. Oxybenzona, inclusive. Oxybenzona. Sí, y varios derivados. Lo mejor es buscar un bloqueador solar que sea amigable con los arrecifes. Ya inclusive hay un loguito para eso. Hay un logo y es buscar siempre. Es muy importante. Se ha calculado. Si se van a dar. Sí, obviamente uno debe protegerse su piel contra el sol. Uso licras, por ejemplo, manga larga. O tela, como él dice. También ponerte algo químico, mejor un sombrero, una bandana, una camisa manga larga. Obviamente hay todo su moda relacionado a eso, pero es mejor que usar químico. Y si vas a usar un químico, una crema solar, buscar esas que sean amigables con los arrecifes. Ustedes hablan de los derrames, nosotros hemos visto derrames y hemos visto cómo comunidades se empoderan y protestan porque estos derrames han ocurrido en zonas protegidas. Y es qué importante es la educación a las comunidades, no solamente para que protejan, que sirvan como fiscalizadores, sino también para que ellos mismos no afecten a la hora de una pesca. Por ejemplo, con el tema del pez cotorra, había mucha preocupación porque se estaba pescando este pez que también contribuye con la arena de las playas, en fin. Yo creo que la clave es la educación. Esa es la llave que abre la puerta a la conservación, y a la protección y al entendimiento, y que nosotros, los humanos, vivamos en armonía con la naturaleza. Porque siempre ha estado ahí, y probablemente va a estar después de nosotros también. Entonces, pero queremos tenerla sana. Por ejemplo, como todos sabemos, nuestro turismo depende del turismo de playa, y las playas se crean en gran parte y se mantienen por un arrecife saludable. Pero siguiendo con el tema de que nosotros podemos hacer los ciudadanos de a pie para eso, está el tema de eso de la protección es uno, y también el consumo de productos del mar de manera consciente y ecológicamente sostenible. Por ejemplo, respetar las vedas. El gobierno y instituciones como Reef Check hacen un buen trabajo de difusión de las fechas de las vedas. Nosotros, como ciudadanos responsables, debemos aprender, tener un calendario en nuestra cocina de cuándo son las vedas de cangrejo, lambí, langosta, pez loro, etcétera, y respetarlas o consumir otras alternativas cuando eso. Quería ya para concluir con lo que decía, de que el consumo responsable y ecológicamente bien pensado, vamos a decir, es muy importante. Por ejemplo, no coma pez loro, come, por ejemplo, pez león, que es una especie invasiva y es muy buena. Y tú haces un bien consumiendo el pez león, que de hecho es mucho más sabroso a mí entender que lo del pez león, y también consumir pescados que fueron capturados con artes ecológicas. Por ejemplo, la pesca de línea o de cordel. Por ejemplo, peces como el dorado, como el carite, como el guatapaná, son especies de aguas abiertas, no son especies de arrecife. Solamente se pueden pescar con cordel, el chillo, porque es de profundidad también. Sí. Y esa es una pesca relativamente poco invasiva y no es masiva y no hay daños. Vamos a decir. Entonces, y lo último es lo mejor, creo que preguntaba, ya para terminar, ¿realmente funciona lo de hacer crecer corales y luego plantarlos? Eso es un proyecto que yo he visto, por ejemplo, que se está desarrollando en algunos lugares. Que realmente lo que funciona, así como no funciona no deforestar y sembrar árboles después, lo mismo también es proteger lo que tenemos en lugar de conservar. Pero sí, funciona, y Rubén yo creo que puede abundar. Pero como no podemos controlar el calentamiento de las aguas. Exacto. Y claro. eso. Sí, no, obviamente con se llama restauración de arrecifes de coral, es un modo de acelerar el proceso de restauración natural que pudiera existir. Los corales obviamente se reproducen, vienen larvas, se asientan, crecen, pero eso tarda años o décadas. El hecho de tú crecer, multiplicar los corales en un laboratorio o en aguas poco profundas, te ayuda a acelerar ese proceso. Lo que no debemos perder el norte en que debemos reducir las causas que están matando los corales en principio. Porque si no... Nosotros podemos.
Exacto, porque si no estamos creando muchos corales y lo estamos poniendo en las mismas condiciones adversas en las cuales los corales naturales existen. Entonces, no hacemos nada, como dice José Alejandro, plantando muchos árboles si estamos permitiendo la deforestación. Entonces, sí, controlando las causas locales. Muchísimas gracias. Ha sido apasionante, interesantísimo. Yo creo que muy novedoso para la mayor parte de nuestro público. Con esto hemos llegado al final de este episodio, extendiendo, por supuesto, un agradecimiento especial a nuestros invitados. Sus conocimientos, sus perspectivas nos ayudan a conocer mejor la riqueza submarina que atesoran nuestras aguas. Y gracias a todos ustedes por seguirnos en Herencias, un podcast que busca ampliar la conciencia colectiva de preservación de las herencias de nuestro pasado, porque es la base sobre las que construir un mañana más próspero, donde República Dominicana se identifique ante el mundo. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.